Está en la línea el doctor, él es infectólogo, Augusto Tarazona, él es vocal del Colegio de Médicos del Perú, porque hasta el momento se han confirmado 11 casos de dengue en Lima Norte y usted preocupándose por el coronavirus. Doctor, buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlos y por su intermedio a su excelente audiencia. Doctor, esto me permite hablar de dos temas, de una pandemia que aún no existe, bueno, no tenemos un caso reportado real en el país, pero en el que hemos fijado la atención, la prevención y demás, y no miramos al dengue que nos acompaña hace muchos años y nos acompaña con pérdida humana, con campañas de prevención, de información, y hoy ya tenemos 11 casos confirmados en Lima Norte. Sí, efectivamente, el Perú sufre de muchas epidemias y endemias permanentemente durante muchos años, y lo que es lamentable es que se aparecen enfermedades que ya se han aparecido años anteriores y las circunstancias siguen siendo las mismas. En el caso particular de dengue, efectivamente tenemos casos confirmados en Lima Norte que están relacionados a casos autóctonos, Sí. pero casos que han venido de otras ciudades y se han diagnosticado en Lima son mucho más. Eso nos pone en un riesgo porque las personas que tienen el virus, ya sea que sean de Lima o hayan venido de otras regiones como Piura, como Loreto, teniendo el virus, nos pone en riesgo porque el mosquito puede picarles y transmitir a otra persona. Y allí el problema, porque tenemos... Pésima comunicación tengo con el doctor. Colguémosla y volvamos a llamarlo. ¿Doctor? Sí, porque de verdad que no podíamos conversar con él. Hay algo que tenemos que traer a la mesa nuevamente. El día de ayer tuve la oportunidad de poder conversar con el alcalde de Comas. Él nos ha contado el plan de contingencia que se había armado frente a estos casos de dengue. Están siendo correctamente atendidos. Se tenían las zonas de aislamiento, las zonas de atención y demás. Lo importante, señores, y esto es un llamado para todo Lima Norte, atender una campaña de información correcta. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando les toquen la puerta para fumigar sus casas, la abran, siempre y cuando el personal esté identificado correctamente, el personal del MINSA. Y las recomendaciones de siempre, evitemos empozar el agua, porque eso puede ser un foco directo infeccioso para el brote de dengue. Y yo espero nuevamente el compromiso de todo Lima Norte para llevar una campaña en este momento de prevención, para que solo se queden en 11 casos y que no se repliquen. Recordemos la velocidad con la que el dengue camina. Doctor, buenas noches. Ahora sí, ¿nos escuchamos mejor? Sí, creo que sí. Buenas noches nuevamente. A ver, doctor, ¿en qué nos quedamos? Le comentaba de que efectivamente en Lima Norte se han diagnosticado casos de dengue llamado autóctonos, que suman alrededor de 10 o 11. Sin embargo, casos provenientes de otras regiones también se han diagnosticado aquí en Lima, que ya suman en total más. Esto es un problema que hay que tenerlo en cuenta porque aun cuando vengan de otras regiones y tienen el virus, en nuestro medio son focos de donde puede salir la transmisión a otras personas a través del mosquito. Y aquí tenemos una preocupación porque la información que nos ha llegado es que durante el año 2019 no se han desarrollado las campañas de fumigación adecuadas para... Me mintió el alcalde entonces. Para disminuir el mosquito. A los índices aéreos, que es un indicador del número de mosquitos, están por encima de 2, que es lo permisible, y eso hace de que el riesgo de transmisión sea más elevado. Ahora, doctor, esto es súper importante lo que acaba de decir, porque primero me permite decir que el alcalde lo que me vino a contar aquí fue un cuento chino. Porque a mí me dijo que se estaba haciendo la campaña de fumigación y toda la parafernalia que me dijo ayer. Y, esto, sí, ¿y a dónde quiero llegar, doctor? Permítame 10 segundos. Estamos en campaña escolar. El calor en los centros educativos es sofocante. Y muchos de ellos, porque hay que apuntar a esto, la educación nacional en nuestro país no solo tiene deficiencias de forma con los docentes, sino con los servicios básicos. En muchos no hay agua. Entonces,
Estamos frente a una alarma real que puede cobrar más vidas, que puede cobrar más víctimas, porque los niños han regresado al colegio. Sí, efectivamente, uno de los grandes problemas es la falta de agua, que no es de hoy día, esto data de años y lamentablemente no se viene solucionando adecuadamente la falta de agua en diversas poblaciones de Lima Norte particularmente, pero en realidad de todo Lima y de otros lugares. De tal forma de que esa falta de agua hace que las familias recojan agua en envases, en baldes, y es allí en donde se reproducen los mosquitos, ¿no? Entonces necesitamos una política sostenida de abastecimiento de agua potable, por un lado, y por otro lado una política sostenida de control de vectores, que eso es lo que no se hace, solamente cuando empiezan los casos salen corriendo a fumigar, cuando los mosquitos ya crecieron en cantidad y eso hace de que los riesgos sean elevados. Efectivamente, hoy día han salido a fumigar en la zona de Colliqui, que es en donde ha habido toda una familia infectada con el dengue. Sin embargo, eso no es el único lugar. Prácticamente todo Lima Norte está infectado el mosquito y hay infestación de mosquitos y eso, vuelvo a reiterar, nos pone en riesgos. Tanto así que los propios hospitales, los propios centros de salud y los colegios, escuelas están en riesgo de transmisión. Doctor, última pregunta. El riesgo lo conocemos, la alerta la conocemos. ¿Está listo el sistema de salud para cubrir la demanda en incremento de dengue en Lima Norte? Esperamos que sí, por el bien de la población, pero nos preocupa, por ejemplo, que se haya disminuido el presupuesto de la estrategia de lucha contra el dengue. ¿Hay zona de aislamiento? En este momento, los hospitales en Lima Norte, ¿podrían cubrir la demanda de dengue, doctor? Realistamente, no optimistamente, porque con optimismo yo digo, bueno, esperemos que sí. Realistamente. Realistamente nos tenemos que remitir a la información publicada por el propio Ministerio de Salud. El 63% de hospitales de Lima están en condiciones de no atender toda la demanda actual. El 55% de la infraestructura hospitalaria, incluido equipos, materiales, insumos, el 55% de establecimientos del primer nivel de atención no están en condiciones. Esos son datos del propio Ministerio de Salud. Falta más de 11.000 médicos especialistas para cubrir la demanda actual. Por lo tanto, esa realidad nos pone en situación de riesgo. No solo riesgo por la presencia del mosquito, sino riesgo por las deficiencias que existen en el sector. Bien, doctor. Gracias por estos minutos, gracias por la comunicación y aquí me quedo preocupada.